tiene que ver con lo que está ocurriendo en Argentina con calificadoras de crédito que están calificando negativamente a la deuda argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincia de Buenos Aires. Creo que, insisto, hay que conectar ambas jurisdicciones, más allá de los intentos de decir que hay un escenario en un caso y en otro caso. Lo que tenemos es que Standard & Poor's dijo que hay Selective Default y Fitch, un día después, si no me equivoco, dijo Restricted Default. Bueno, esto había pasado en dos momentos previos en la Argentina. Uno con Tomás Griesa en el año 2014, cuando el juez Tomás Griesa bloqueó la posibilidad de que Argentina le pagara a los acreedores. Ahí se había declarado este default, que fue muy cuestionado por ser un default técnico, porque Argentina tenía capacidad de pago. ¿Cuál fue el momento anterior a este? 2019, con Hernán Lacunza decretando de manera unilateral un reperfilamiento de LETES y LECAP, en este caso letras, que sin concurso, es decir, sin convocatoria de los acreedores y que eso sea consensuado, determinó que no se les iba a pagar, y de hecho eso lo volvió a renovar Martín Guzmán. Este es el tercer momento en que eso pasa y está siendo muy cuestionado desde el mundo de la economía heterodoxa, para decirlo como corresponde, porque no está siendo cuestionado por todos, sino por un sector, porque el gobierno nacional, por caso, viene haciendo colocaciones en pesos de una manera exitosa. Lo que no les ha gustado, evidentemente, es el proyecto de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera, al mismo tiempo que tampoco lo que está ocurriendo en provincia de Buenos Aires les cae muy bien, en donde, si bien Axel Kicillof ha extendido el plazo hasta el 31 de enero para que los acreedores se acojan a una reestructuración y necesita el 75%, bueno, hay una resistencia muy clara y esta es la voz del mercado que plantea esa resistencia. Vamos a explicar en castellano por qué hay que darle bolilla o por qué es de alguna manera importante saber qué son las calificadoras de riesgo y qué hacen. Bueno, analizan el riesgo de impago de activos financieros, tanto del Estado y del sector privado, es decir, la posibilidad de mora o la posibilidad de no cobro. Y asignan puntos a los emisores, es decir, a los estados. Los estados tienen una puntuación, Argentina tiene una puntuación por sus títulos públicos, también las provincias tienen una puntuación por sus títulos públicos y también los instrumentos de deuda, es decir, determinada letra, determinado bono, tienen puntuaciones. Bueno, ¿qué hacen? Producen y venden información. Acá, como se imaginarán, entra a jugar el mercado y hay ya críticas de parte de una serie de economistas que siguen estas calificadoras que dicen, bueno, también califican de acuerdo a quién les paga. Atención a esto, porque si quienes tienen títulos de deuda y quieren cobrar, títulos de deuda argentina y quieren cobrar y no les gusta la reestructuración que está planteando la Argentina, por ejemplo, postergar intereses, postergar plazo, bueno, se alinea esa calificadora con quien le paga y califica mal a la Argentina. Y eso no necesariamente tiene un correlato objetivo con cómo Argentina está en condiciones de pagar. Bueno, las tres más importantes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Esta semana nuestro colega Manuel Álvarez Sagis hizo una columna muy interesante sobre, bueno, cómo funcionan estas calificadoras. Vamos a ir por ese lado también. Avancemos. Me parecía importante que entendamos qué son. Bueno, son instituciones del mercado financiero. El mercado financiero las necesita, porque si no, cada inversor a la hora de tomar una decisión tiene que encargar un estudio de mercado. Eso es costoso, inviable. Entonces, en lugar de encargar un estudio de mercado, le paga a esas calificadoras, todo el sistema las financia de alguna manera para que esas calificadoras les diga, te conviene invertir acá y no acá. Son los que dicen dónde hay que poner la plata. ¿Qué pasa con las calificadoras de riesgo, estas tres, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, en el último tiempo? Bueno, le erraron a tres grandes crisis económicas que, bueno, desestructuraron el funcionamiento económico, financiero, macro, de economías en particular y del mundo. La quiebra de Enron en Estados Unidos en el 2001, llegaron tarde, no la vieron. Tampoco la crisis financiera global del 2008-2009 y tampoco la crisis de deuda europea del 2010-2012, ¿no? ¿Qué es lo que uno dice cuando dice llegaron tarde? Bueno, que hicieron recomendaciones de compra de algunos títulos de países que entraron en crisis y luego esos países entraron en crisis y los títulos se derrumbaron y quienes siguieron esas recomendaciones perdieron un montón de plata. Entonces la crítica es, ¿por qué las calificadoras no advirtieron que se iba a entrar en crisis? ¿Qué rol jugaron? ¿Con quiénes tenían alianzas? ¿Con quienes emitían los títulos?
¿Qué vinculación había? Bueno, hubo mucho respecto de la crisis del 2001 y también, mejor dicho, sobre la crisis del 2008 y el rol de las hipotecas. Ahí hubo mucha información, documentales que han explicado esta vinculación entre las calificadoras y no prever casualmente la crisis. Bueno, y ahora cerramos con Argentina. Yo les hago un panorama de cómo han calificado distintos momentos de los últimos 4 o 5 años. En el 2014 hay una fuerte baja de las calificaciones de estas tres, es decir, dicen la deuda argentina es mala, cuando Tomás Griesa bloquea a la Argentina. Muy discutible el default técnico, acá lo digo haciéndome cargo de lo que yo pienso, porque no era un default real, porque Argentina no podía pagar porque no tenía plata. De hecho, Argentina quiso pagar y el juez Tomás Griesa no dejó que Argentina pagara. Bueno, ahí le bajaron el pulgar a la Argentina. En 2016, Argentina acuerda con los fondos buitre y sube la calificación a niveles exorbitantes. Era el mejor de los mundos, cuando Argentina paradójicamente había avalado un mecanismo prácticamente extorsivo de fondos que pedían 1.500% de rentabilidad porque habían comprado bonos muy baratos y pedían cobrar con una rentabilidad inexistente. Bueno, ahí subieron la calificación. En 2018, no sé si se acuerdan, llegada del FMI, crisis cambiaria, el dólar pasa de 18 pesos a 37 pesos, se mantuvo alta. No dijeron nada. Todos los argentinos sumergidos en una crisis económica y financiera, también las finanzas del país, no dijeron nada, se mantuvieron igual. En 2019, no sé si recuerdan que también hubo problemas, no dijeron nada respecto de cómo estaba la sustentabilidad de la deuda. El propio FMI en 2019 estaba diciendo Argentina tiene probabilidades, difícilmente puede pagar, es decir, son bajas las probabilidades de que pueda pagar su deuda. No dijeron nada, ¿hasta cuándo? Hasta que la CUNSA, allí en el mes de septiembre de 2019, hace tan solo unos meses, dijo, bueno, reperfilamos porque no podemos pagar. Es decir, cualquiera que haya comprado títulos, por ejemplo, a fin de 2017, y siguió por las calificaciones de estas calificadoras que en 2018 dijeron está todo bien, en 2019 dijeron está todo bien, bueno, se golpeó contra la pared porque se encontró que no pudo pagar Hernán Lacunza. Entonces, evidentemente, no hay un análisis de fondo de cómo estaba el país en ese momento. Para considerar, bajo esta lupa, bajo esta película, por qué están calificando hoy negativamente a la Argentina si no hay otras razones detrás, más allá de la sostenibilidad macro.